Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Si se me escucha, por favor. Buenos días. Sí, sí se escucha. Bien. Bueno, comunicarles que el día de mañana recuperamos la clase del día martes. El día martes estuvimos con un tema de sustentación y estuvimos desforados, por lo que no se pudo dar el día martes la clase. Entonces el día de mañana lo recuperamos. Bien, vamos avanzando. Tenemos aquí ya en la sesión 4, donde vamos a ver las variables. ¿Cómo se nombran o cómo se interpreta aquí las variables? Las variables son las unidades de repositorio donde van a estar dispuestos los datos que vamos a manipular dentro del programa. Aquí en Python no es necesario indicar el tipo de dato que va dentro de la variable, ya que más bien ya Python automáticamente detecta qué variable o qué tipo es la variable que o el dato que se está insertando dentro de esa unidad de programa llamada variable. Entonces, pero para nombrar las variables aquí en Python hay ciertas reglas, en las cuales son, por ejemplo, el nombre de la variable debe estar compuesta por mayúsculas, minúsculas, dígitos o caracteres. También se puede utilizar el subguión. El nombre de la variable debe comenzar con una letra, siempre una letra debe iniciarse en estas variables. El carácter guión bajo es considerado como una letra, es un carácter normal. Las mayúsculas y minúsculas se tratan de forma distintas. Entonces, aquí sí hay un tema. Por ejemplo, si usted declara una variable, como dice aquí el ejercicio, Alicia, letra capital para nosotros, y declara otra variable, Alicia, con letras mayúsculas, entonces son dos nombres de variables distintos. No significa que porque llevan el mismo contexto, significado para nosotros los humanos, para el software sea igual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ver, a, a ver cómo funciona aquí. Aquí, Alicia, ¿ok? Y le asigno un valor, 10 digamos. ¿Ya? Entonces, así mismo puedo poner Alicia y le asigno 20. Entonces, si yo presento, ¿ok? Alicia y arreglo seguido presento Alicia, ¿sí? Entonces, al ejecutar el software, tranquilamente me presentan las dos variables. Y des en cuenta que Alicia Capital tiene 10, nunca perdió su valor. Y adicional Alicia con mayúscula tiene, digamos, un valor de 20. Y ese 20 nunca se transpuso en este caso, la variable Alicia con capital. Entonces se puede trabajar de esa forma. Dice, el nombre de las variables no pueden ser igual a las variables reservadas de Python. ¿Ok? Es decir, no podemos utilizar variables, por ejemplo, a ver, si yo tengo esta palabra reservada en Python, por ejemplo, true. ¿Ok? Se dan cuenta que cambia el color porque esto es un dato. Sí, aquí por lo menos en este compilador o en este intérprete, los valores cambian a morado, el contenido o el valor como tal. Entonces, si yo pues este valor de true lo asigno a una variable, por ejemplo, de verdad, ¿ok? Esta variable como tal eh, es una variable cualquiera. Yo puedo poner print y, y presentar la variable verdad, ¿sí? El resultado es que va a mostrar true. Ahora, si yo quiero utilizar esta variable, si yo quiero utilizar esta palabra reservada como variable, ok, por ejemplo, pongo true igual a 10 a 20, ok, eh, un segundito.
Perdón. Entonces, aquí lo que está pasando es de que, digamos, esto en que en teoría yo estoy declarando como variable no es una variable. Aquí se está haciendo es una comparación. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, ¿sí? Aquí va a dar un sintaxis de error porque, bueno, va a decir que no se puede asignar a este keyword, esta variable reservada, un valor como tal. ¿De acuerdo? Entonces, pero por ejemplo, si yo cambio algo aquí, por ejemplo, esta palabra reservada true y la pongo así, ¿ok? Con mayúscula, entonces esta de aquí ya no es una variable reservada, sino que es eh, una palabra reservada, sino que es una variable como tal. Y por lo tanto la voy a poder presentar. Por ejemplo, print, pongo true y ejecuto esto. Vamos a ponerle 200 para que difiera del 20 de arriba, ¿sí? Y me la presento, ¿sí? Tranquilamente, ¿no? Entonces, tener cuidado con las variables reservadas que tiene el programa como tal, ya que si utilizamos estas variables reservadas como nuestras palabras reservadas como variables, no nos va a permitir el lenguaje asignarle un valor como tal. Esos son, aquí hay algunos ejemplos de cómo se pueden declarar correctamente las variables, ¿verdad? Des en cuenta que ninguna de las variables, haga silencio por favor, ninguna de las variables inicia con números o espacio. Entonces, por lo general siempre, y como lo indica aquí el, el programa, deben de utilizar una palabra, sea mayúscula o minúscula, y luego pueden utilizar el resto de letras, sea capital o no sea capital, y pueden utilizar números, pueden utilizar el subguión. Lo que no pueden hacer es dejar espacios en blancos en la variable, eso no pueden hacerlo. Ok, por ejemplo, aquí son nombres incorrectos que tengo aquí como ejemplo de que no pueden iniciar con números, no pueden iniciar con caracteres especiales y no pueden haber espacio. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado. De aquí tengo un escenario que lo vamos a realizar. Este escenario sí lo van a realizar en sus intérpretes y lo van a publicar en el grupo para ver que lo han trabajado. ¿De acuerdo? Vámonos aquí al 4 al 2 al, a la sección 2.4.7, donde dice de variables. Entonces vamos a ver, ¿qué dice? Érase una vez en la tierra de las manzanas. Juan tenía 3 manzanas, María tenía 5 manzanas y Adán tenía 6 manzanas. Todos eran muy felices y vivieron por muchísimo tiempo. Fin de la historia. Entonces, ¿qué me pide en este caso el laboratorio? Me pide crear las variables John, María y Adam. Entonces vamos a proceder con eso. Vamos a crear aquí abajo, así tal como están. John, vamos a asignarle un valor de 0 inicialmente, ¿verdad? Porque vamos a asignarle valores a las variables. El valor debe ser igual a las manzanas de cada, que cada quien tenía. Bueno, no 0. Entonces vamos a ponerle Juan o John. ¿Dónde está John? Bueno, están en el inglés. Vamos a poner a Juan. Juan tenía 3 manzanas, ¿sí? De ahí viene María, tenía 5 manzanas. Y luego Adán tenía 6 manzanas. Ok, listo. Ahí tengo la primera parte, el primer punto, los dos primeros puntos. Una vez almacenados los números en las variables, imprimir las variables en una línea y separar cada una de ellas con coma. Ah, ya. Entonces me pide presentar print, ok, Juan, María y Ada. Entonces vamos probando ahí, ok. Efectivamente ahí tengo los números, pero me dice separada cada una de ellas con una coma. Entonces, ¿qué operador me sirve a mí para separar?
con una coma estas variables que acabo de presentar. A ver, ¿cómo se separaba? ¿Alguien que me diga cómo se separaba? Con el comando set. Set, ¿verdad? El comando sep y con Y com. entre comillas. Vamos a, vamos a ejecutar esta parte de aquí. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, después de crear una nueva variable llamada total apples o total de manzanas, se debe igualar la suma de las tres variables anteriores. Ok, entonces aquí vamos a poner total manzana. Ok, y vamos a poner Juan, María y Adam. Ok, entonces, una vez que ya tengo esto de aquí, tengo que imprimir el valor almacenada en total manzanas. Por lo tanto, pongo print total manzana, ¿verdad? Entonces aquí esto lo voy a borrar y lo voy a ejecutar. Listo, entonces aquí está la suma. Sí, efectivamente es 14. Luego me dice, experimenta tu código creando nuevas variables, asignar diferentes valores a ellas y crear operaciones aritméticas como suma, resta, intenta una cadena con un entero junto a la misma línea, etcétera. Entonces, bueno, aquí ya podemos jugar un poco con esto. Y si ya tienen este ejercicio así, por favor, pónganle un print de pantalla y póngalo en el grupo para ver cómo les resultó, por favor. A ver, ¿quién lo tiene ya? ¿Quién lo hizo? ¿Pudieron o no pudieron? Pues está sencillo, ya vamos a hacer unos ejercicios un poco más interesantes. Aquí estamos conociendo el lenguaje, pero vamos a aplicar también algo de programación. Perfecto. Ahí está, por ejemplo, William. Muy bien, William. Sí, nos da el otro mundo. ¿Quién más tiene? Bien. Hay unos operadores que son abreviados, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, aquí tenemos los típicos. Pues no, lo que hace esta variable es cualquier cosa que tiene la variable x, le va a multiplicar por 2 y ese resultado le va a asignar a la variable x mismo, ¿verdad? Entonces el slip también, si el slip tiene cualquier valor, digamos que tiene uno y le sumamos uno más, este valor se va a guardar, esta suma se va a guardar en la variable ship, perdón. ¿Ok? Acá ya reducimos, en este caso, o mejor dicho, hemos abreviado el operador, por ejemplo, x, lo que teníamos acá arriba como x igual a x por 2 ahora se puede abreviarlo como x multiplicado igual a 2. Entonces, eso de ahí significa la misma operación que tengo aquí arriba. Y el slip también, pues no, slip más igual a 1. Estos métodos de abreviatura pues ya son muy conocidos, vienen desde C mismo y simplemente se está extendiendo aquí el lenguaje. Luego ustedes aquí van a ver ciertas expresiones, ¿verdad? Y cómo están resumidas. Siempre la particularidad es de que el mismo nombre de variable que viene después del igual se lo puede suprimir y el operador siguiente lo voy a poder utilizar antes del igual. Entonces, des en cuenta, aquí tengo i es igual a i, entonces ya sé que la i es la que se va a suprimir y que el operador que viene después de la variable i, que es el más, debe ser utilizado antes del igual. En este caso, como ven aquí, i igual i más igual 2 por
J. Entonces, lo siguiente que ya viene en la operación queda igual. Aquí el var, por ejemplo, var es igual a var. Entonces, yo ya sé que var es la variable que se va a suprimir y el siguiente carácter va a ir antes del igual. Entonces, var igual, var, perdón, división entera igual a 2. Acá tengo este es ren igual a ren. Bueno, ya sé que la variable ren es la que se va a suprimir. Luego tengo el módulo de 10. Por lo tanto, va a quedar ren módulo igual 10. Y aquí, ¿cómo tengo? A ver, igual, tengo j igual a j. J es la que se va a suprimir menos una expresión. Entonces aquí va a estar igual también j menos igual y la expresión que tengo. Y asimismo la potencia, ¿por qué no? Tengo x igual a x potencia de 2. Por lo tanto, x potencia es igual a 2. Así se resumen las expresiones o se las abrevia en Python. De aquí tienen ustedes ya eh, un pequeño laboratorio que lo pueden realizar. Aquí están las expresiones también. Si ustedes dan aquí solución muestra, automáticamente le muestra la programación que tiene este código. Lo pueden ejecutar y ver sus resultados, ¿no? Dependiendo de la variable de entrada, en este caso X, le va a dar un Y. Porque en este laboratorio aquí tienen una ecuación de tercer grado y esa ecuación de tercer grado es la que se ha tratado de resolver aquí. Como ustedes ven, por ejemplo, 3x al cubo. Esto se representa en pseudocódigo como 3 por x elevado, ¿sí? Doble asterisco al cubo. ¿Eh? A posterior viene menos 2x, 2 menos 2 por x elevado, en este caso doble asterisco, elevado al cuadrado. Y por último tienes más 3x menos 1, donde 3 multiplicado por la x menos 1. Entonces ahí ya tienen, digamos, la forma algorítmica de esa expresión matemática. Y varios valores, ¿no? Como dice, la salida de x es 0, 1, 1. Entonces, por lo tanto, esas variables ustedes las usan o esos valores las usan dentro de la variable x y ven los resultados que nos está arrojando. ¿Ok? Ya a posterior, luego de esto, tienen el cuestionario del módulo. Pueden realizarlo ustedes. Es muy simple. Y con eso nosotros vamos a ver a ver, tenemos aquí desde la sección 5. Bueno, los comentarios, como en todo programa, me sirven para comentar, valga la redundancia, ok, algún código. En el momento que nosotros escribimos un código muy extenso o funciones en las cuales vamos a hacer ciertas operaciones, tenemos que en determinado momento nosotros mismos guiarnos qué es lo que hemos hecho ahí, porque sí me ha pasado y bastante cuando, cuando comenzaba recién a programar en las empresas, nosotros encontramos bastante código en algunos software que no están comentados y no sabemos qué hacer y qué tenemos que hacer, paso a paso, ir descubriendo qué es lo que hace. O a nosotros mismos, personalmente, cuando he desarrollado código y me ha, digamos, dado pereza comentarlo, me ha tocado revisar nuevamente y qué era que hacía esta parte de aquí. Entonces, los comentarios son muy importantes porque ustedes pueden describir qué es lo que hace esa función, qué es lo que hace esa porción de código y con eso rápidamente recordarlo. Porque al momento de desarrollar un software, van a haber muchas instrucciones, van a haber muchos casos de usos y luego recordar para qué sirve esa unidad de código es medio complicado. Entonces, para comentar, nada más y nada menos solamente ponen el gato, ¿sí? O el numeral y listo. A continuación, esa escritura que usted pone como mensaje, el intérprete no la va a considerar para compilar. Por ejemplo, si yo copio este pequeño código que tengo aquí, ¿sí? Y lo pego en este intérprete, si yo ejecuto el código, solo se va a ejecutar la parte numérica. No me va, en este caso, a dar nada más. Bueno, aquí estamos calculando una hipotenusa, ¿ok?
pero nada más, o sea, no van a tener necesidad de, de presentar el comentario. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar varias líneas. Hola, esto es un comentario, ¿sí? Y ustedes seleccionan toda esta parte de aquí, ¿sí? Le vamos a dar control. A ver, eh, era la sentencia. Espera un segundito. Le estoy respondiendo a un compañero suyo. Ya, bueno. Entonces, donde nos quedamos, a ver, cargo esto. Quedamos en la sección de comentarios, donde tenía código y se borró. Sí, se borró. Bueno, vamos a poner esto es a ver, es un comentario. Entonces, con control, vamos a seleccionar todas estas líneas, y con control y el de dividir, ustedes pueden comentar todo el mensaje que han dispuesto ahí, porque puedan ustedes escribir, o pueden escribir varias líneas. Entonces, para poder comentarlas sin tener que ir una por una comentando, digamos, el código, ¿sí? Digamos así, de esta manera. Imagínense que tienen ahí unas 20 líneas. Entonces, hacerlo de una a una es medio complicado. Entonces, lo que pueden hacer es seleccionar y poner control, dividir, y con eso pues tienen ahí el comentario de todas esas líneas. Entonces, luego podemos ver en la sección 6, aquí tenemos ya cómo pues ingresar datos desde el teclado. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a copiar este código de aquí y ya vamos a comenzar a interactuar. Por ejemplo, dime lo que sea. Esto le presento al usuario por teclado, y en una variable, cualquier cosa, voy a escribir un input, ¿ok? Y esa variable la voy en este caso, a presentar con un mensaje. Si usted ejecuta esta parte de aquí, dime lo que sea, y acto seguido el cursor se queda esperando a que usted ingrese algo. Por ejemplo, hola, esto es el curso de Python. A ver aquí qué pasó. Vamos a nuevamente correr. Se quedó.
No hace nada. Así sea por mi conexión a internet. Vamos a cerrarlo y voy a abrirlo nuevamente. Ah, bueno, aquí creo que lo ejecuto. No sé qué estará pasando con el compilador. Bueno, en este intérprete vamos a correrlo aquí. A ver, poco. Ustedes sí pueden ejecutarlo, ¿no? Aquí yo tengo un pequeño problema. Déjenme ver si refresco la página. Y me voy a devolver módulo 2 y me voy a ir a la interacción con usuarios, input, y voy a ejecutarlo. Ok, vamos a ponerle un hola, Python, enter, y ahí está, ¿no? Entonces ya lo pude ejecutar. Si usted lo puede ejecutar, por favor ponga un comentario en la pantalla, captúrele para ver que lo ha podido ejecutar. Entonces, con la función input, nosotros podemos ingresar cualquier cosa eh, que digitemos por teclado hacia el programa. Hay que tomar en cuenta algo, que la función input, cualquier cosa que capturemos por esta función, va a ser de tipo cadena, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? De que si nosotros ingresamos un número, no lo vamos a poder operar, ya que este número de aquí no es un número como tal, sino que es una cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Para poder trabajar con un número, yo tendría que transformarlo. Es decir, aquí he utilizado la variable float para poder capturar esa variable y luego poder operarla, ¿no? Con la multiplicación que tengo acá abajo. Bueno, aquí le estoy elevando al cuadrado. Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si yo no utilizo esta función float en este ejercicio y lo mando a ejecutar? El programa va a correr, no detecta un problema de sintaxis ni nada por el estilo. Pero en el rato de que digito el número que deseo, ¿ok? Y le doy enter, entonces aquí me va a salir un error en tiempo de compilación que me dice que no está soportado la operación de tipo, digamos, de potencia con valor str, que es un valor de cadena de caracteres, y un float. Entonces aquí lo que le estoy mandando de que esto es una str elevado a una potencia. Entonces da un error. Para evitar ese error, pues yo tengo que, en este caso, utilizar la función float, porque es allá donde voy a trabajar esta variable como float y luego puedo elevarla al cuadrado. Entonces vamos a ejecutarla. Voy a poner 5 y en este momento ya no da el error porque esa función float lo que hace es transformar el tipo de dato, el input que viene como cadena de carácter, lo transforma a un float. ¿Sí? Y de ahí podemos ver otras funcionalidades. Bueno, también estamos ingresando dos números. Y estos números, al capturarlos, no son números, sino que son cadenas de caracteres. Y luego voy a poder transformarlos para sacar, en este caso, la hipotenusa de este ejercicio. Si yo ejecuto esta parte de aquí y yo pongo, por ejemplo, 7 y 9, entonces ustedes ven que ya en este caso, convirtiendo el dato, nosotros tranquilamente podemos eh, operar la operación de tipo matemática, ahora aritmética. Operadores con cadenas,
nosotros podemos concatenar las cadenas como tal, ¿sí? En este caso, fíjense de que como yo lo voy a tratar como nombres, como caracteres, no tengo la necesidad de transformarla. Me dice, ¿me puedes dar tu primer nombre? Vamos a ejecutarlo. A ver, vamos a ponerle, ¿me puedes dar tu primer nombre, por favor? Vamos a ponerle José. ¿Y me puedes dar tu apellido? Sí, Salazar. Entonces, aquí me da gracias y abajito tu nombre es, me lo presenta, ¿no? Como cadena de caracteres tranquilamente. Vamos a ver este laboratorio de aquí, ¿de acuerdo? Dice, tu tarea es completar el código para evaluar los resultados de 4 operaciones aritméticas básicas. Los resultados deben de imprimirse en consola. Es posible que no puedas proteger el código de un usuario que quiera dividir entre cero, es decir, no vamos a validar esa parte ahí en este momento y vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a ingresar dos valores flotantes en la variable A y en la variable B y luego vamos a mostrar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Listo, entonces vamos a elaborar este ejercicio. Eh, Primero necesito la variable A, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí. Después de cada comentario vamos a agregarlo. Entonces vamos a poner A y vamos a poner un input y le vamos a mandar un mensaje. Ingrese un número. Ingrese el primer número. Vamos a ponerle primer número. ¿Sí? 2 puntos y un espacio por ahí. Y luego el B, le vamos a poner un input. ¿Sí? Le vamos a poner ingrese segundo número. Ok, ¿hasta ahí voy bien o me está faltando algo? Sí, Pues ¿no? ahí Aquí me falta transformar, ¿no? Es un número float. Float, ok, lo voy a poner aquí. Vamos a ver quién es el más rápido del curso y lo pega antes que yo lo pegue en el código, en el grupo. Ok, entonces vamos a ver. Aquí ya tengo los float, no tengo problema por ahí. Por lo tanto, voy a mostrar aquí el resultado de la suma. Vamos a poner un print. Ok, vamos a poner la suma es y automáticamente voy a poner A más B porque me pide la suma. Luego voy a poner la resta. Entonces, como esto ya tengo, simplemente lo voy a copiar. ¿Sí? Voy a pegar. Aquí le voy a cambiar el signo. Y le voy a poner la resta. Abajo voy a poner la multiplicación. ¿Sí? Y abajo voy a poner la división. Ya les gané, creo. Entonces, copio esta parte de aquí. Copio esta parte de acá. Y lo voy a ejecutar. A ver. Ya al intérprete le pasa algo y bien. Entonces, antes que se me borre, yo lo voy a copiar. ¿Sí? Ahí se ejecutó. Vamos a ejecutar nuevamente. No me deja. Voy a ejecutarlo aquí. Lo voy a pegar, lo voy a ejecutar. Sí, no sé si a ustedes les pase que anda medio lento el intérprete hoy. ¿Alguien ya lo pegó? Nadie todavía, no creo. No creo. ¿Está complicado este ejercicio? Está fácil. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo pegan?
Bueno, yo ya terminé, ya lo puedo ir pegando yo entonces. Yo lo pego. Ahí está. A ver, a ver, William lo pegó primero, va. Aquí lo tiene ya, ya lo había ejecutado. No sé, aquí tengo un pequeño tema con mi compilador hoy día. Ok, déjeme ver si le doy un refresh nuevamente, no sé. Por dos, nos quedábamos por la interacción con el usuario y estábamos en el laboratorio. Ok, lo voy a ejecutar. 8 y 9. Ahí está la suma, la resta y la multiplicación. Entonces, terminado esto de aquí, ustedes tienen el cuestionario de la sección. Ya lo que está acá también. Esto no representa ningún. Bueno, vamos a ver. Esta fracción de aquí, o esta expresión algebraica, vamos a tratar de transformarla, ¿ok? A pseudocódigo para ver cómo nos queda. Vayan a la sección 2.610 y miren cómo está esta expresión. A ver, ¿qué opinan ustedes? La idea es de que esta expresión de aquí, transformarla a algoritmo para que al momento de ingresar el número 1 me tiene que dar este resultado. El número 10 me tiene que dar este resultado. El número 100 tiene que darme este resultado. Y el -5 tiene que darme ese resultado. A ver, ¿quién es el valiente que lo puede transformar? ¿Se puede o no se puede? Pero vamos a comenzar. La expresión comienza con 1 y luego divide todo esto. Vamos a ver. Entonces, voy a poner aquí, ok, el resultado y que va a ser 1, ¿sí? Dividido para algo. Entonces, ¿qué va a dividir aquí? Aquí voy a dividir la suma de x, que a su vez se va a sumar con 1 dividido para todo esto. Entonces, esto va a ser x más, abro paréntesis, voy por aquí, por esta x más, abro paréntesis de 1 dividido para eso. Entonces tengo de 1, sí, dividido para algo más. Entonces aquí la división, ya tengo este 1 y lo voy a dividir para esto nuevamente. Entonces esta división es x más 1 dividido para esto de acá. Entonces vuelvo, repito la operación de x más 1 dividido para algo. Entonces, ese algo va a ser otra vez otro X
más 1 dividido para X. Entonces aquí va a estar la división de 1 más, perdón, de X más 1, ¿sí? Dividido para X ya. Entonces tengo que cerrar este paréntesis, tengo que cerrar este paréntesis y tengo que cerrar este paréntesis, ¿sí? A ver, reviso si está bien. Tengo 1, 2, 3, 4 unos. 1, 2. Aquí falta algo, que es 1 para X. X más es X más 1 para X más 1 más 1 para, ¿sí? X, no me quedé, es 1 de, dividido para X más 1, 1 dividido para X más 1, lo dividido para X más 1, lo dividido para X más 1, aquí hay un paréntesis creo, voy a copiar, voy a ver aquí, voy a guiar un poquito, aquí a ver. Entonces tengo X de 1 dividido para X más 1 dividido para X más 1 dividido de X, aquí va el paréntesis, de X más 1 dividido para X. Entonces, falta un 1 menos. Entonces, lo pego. Entonces tengo 1 dividido para X más la división de 1 dividido para X más 1 dividido para X más 1 para X. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. A ver, si es menos 5, voy a ejecutar menos 5 y me da el número. Si ven el número que tengo aquí, menos 0, 19, 25, 28. Termina en 344. ¿Ok? Si ya lo tienen, pónganlo en el grupo para ver quién más lo pudo ejecutar. Ahí aquí ya William nuevamente lo tiene. ¿Quién más lo tiene? ¿Quién más lo pudo realizar? Bien, vamos a pegarlo en el grupo para que lo copien y lo puedan ejecutar ustedes. Ahí está la instrucción. Bueno, luego ustedes ya pueden revisar esta parte aquí también. Pueden revisar el resumen de la sección, que es lo que hemos revisado en cápsula. Y el cuestionario lo pueden ir realizando. Bueno, este cuestionario no es nada del otro mundo, simplemente pueden revisar aquí la información que les da el resultado. Y finalmente tienen el quiz del módulo. Sí, esta es la prueba del módulo, entonces desarrollenlo, ya algunos compañeros lo han desarrollado.
No está complicado, ¿sí? Simplemente ya el repaso del módulo como tal. Con esto de aquí nos vamos al módulo 3, ¿sí? Y el módulo 3, bueno, aquí les va a hablar de los operadores de igualdad, ¿sí? Que ya conocemos cómo funcionan. Cuando se asignan es un solo igual, cuando se compara son doble igual. Entonces ahí tienen unos ejercicios sobre el tema. Vámonos a la parte interesante, vámonos aquí al 315. Aquí vamos a ver la prioridad de ejecución en este caso en una estructura aritmética, donde tengo primero se ejecutan los valores con las sumas, luego tengo las potencias, luego tengo las operaciones matemáticas, luego tengo los binarios, tengo los operadores de comparación, ok, igual, menor, menor igual, mayor, mayor igual, igual o diferente, así se escribe diferente. Y hay una pregunta por ahí cómo se escribe diferente en las pruebas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una sección en donde me pide mostrar si un número es mayor a 100. Entonces, por ejemplo, aquí hace una comparación sin tener un if todavía. Y ya vamos a entrar a eso. Yo puedo ingresar un número 50 y lo que hace aquí la operación es 50 es mayor o igual a 100. No, es falso. Entonces, aquí va a mostrar simplemente falso. ¿Ok? Porque el print puede presentar una validación en este caso, de una operación de comparación como tal. ¿Ok? Luego en las condicionantes, aquí ya entramos al control de flujos. ¿Sí? El if como tal es un control de flujo de datos en donde dentro del if, es decir, en la parte condicionante, nosotros vamos a utilizar justamente esos operadores y vamos a tener un resultado de verdadero o falso. ¿Ok? En el if todo se ejecuta por verdad en la primera línea. Luego vamos a poder revisar por ahí de que hay el if, el if, que es en este caso, el condicionante anidado, en donde nosotros vamos a poder trabajarlo. Por ejemplo, aquí este if, y ok, tiene la parte de verdad y la parte de falso. Cualquier condición que ustedes pongan aquí se va a evaluar como condición como tal, y dependiendo si el resultado de esa condición, como lo vimos en el ejemplo de arriba, que si 50 es mayor a 100 le va a dar un resultado. Por lo tanto, ese resultado puede ser verdadero o falso. Si es verdadero, se ejecuta este bloque de instrucción, y si es falso, se ejecuta el siguiente bloque de instrucción, luego de la palabra reservada else. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí están haciendo algunos ejemplos en donde se demuestra que se llama dos funciones, ¿no? Caminar o trotar. Las sentencias anidadas, bueno, aquí tengo una estructura básica de cómo es una estructura anidada, en donde tengo un if y dentro de ese if por verdad tengo otro if que hace una evaluación. Luego tengo aquí otro if, el else, donde en la instrucción por falso me va a validar también otro if con sus respectivas funciones. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo. Me dice cómo identificar el mayor de los dos números. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los dos es mayor, primero. No pueden ser iguales porque no estoy evaluando eso. Entonces, si yo copio este código de aquí, ¿sí? Y lo llevo a mi intérprete, si la validación para saber si un número es mayor que el otro, lo primero, ¿no? Primero evalúo si el número uno es mayor al número 2, ¿ok? Digamos que el número uno es mayor. Si no es así, es decir, que este número uno no es mayor que el número 2, por lo tanto se va a ir por el caso falso, va a ejecutar la instrucción falsa del bloque false y va a asignarle al large número o el número más grande el número 2 y va a presentar el número, digamos, lo que esté dentro de la variable número 2 el valor. Entonces vamos a ejecutar esto de aquí.
el ingreso del primer número, digamos que el primer número es 10 y el siguiente número es 5. Entonces, como dentro del código, en la variable número existe el 10, aquí esto va a ser 10 y dentro del número 2 está el 5, esto va a ser el número 5. Por lo tanto, el 10 es mayor que el número 5 y la siguiente instrucción por true o por verdad me va a asignar el número 10 a la variable large número o la variable mayor. ¿Ok? Entonces, nosotros en este ejercicio es un ejercicio muy básico. Luego vamos a tener acá abajo, ¿verdad? Un ejemplo donde se validan tres números. Y la idea es obtener el número mayor de los tres. Entonces, ¿cómo yo realizo esa operación? En una primera instrucción me dice, a ver, ingreso los tres números, número uno, número 2 y número 3. ¿Ok? Automáticamente le asigno el número uno al número mayor y ahí comienza la validación. A ver, el número 2 es mayor a ese número ingresado inicialmente. Si es verdad, entonces al momento el número que ingresé en número 2 es el mayor. Luego valido, el número 3 es mayor al número mayor que está almacenado en la variable. Si el número 3 es mayor a esa o esa variable, ese número que está almacenado es mayor a large, entonces presenta el número mayor, el número 3. ¿De acuerdo? Entonces pueden utilizar esa instrucción para ejecutarla o utilizar los if anidado. En este caso quiero que ejecuten este código primero y me envíen al WhatsApp que hayan ejecutado el código probado con distintos números. ¿Ok? Yo voy a ejecutarlo con un par. Vamos a ver. Voy a copiar este código y lo voy a pegar aquí. ¿Ok? Lo voy a ejecutar y vamos a poner, a ver, el primer número voy a digitar el 1, el siguiente número el 2 y el segundo número el 3. Aquí debe darme el 3 como el número mayor. Déjenme ver. ¿Quién lo tiene? ¿Lo quiero hacer? Ok, aquí ya lo tiene un compañero de ustedes, Justin. ¿Qué más lo tiene? Lo tiene Andrés. Tiene Sergio. Muy bien. Bien, nada del otro mundo, ¿verdad? Probemos esto de aquí. A ver, yo voy a sacar esta parte de aquí y les planteo este problema. ¿Ok? Dice, en un almacén
se descuenta al 20% del precio del cliente si el valor a pagarse es mayor a 200. Dado el valor del precio, muestre lo que debe de pagar el cliente. Ok, por ejemplo, usted compró, listo, los $200, ok, y sobre eso el 20% son 40, entonces le va a dar hacer un descuento de $40 y debería darle como resultado $160. ¿Cómo hacemos este programa? Primero vamos a comentar esta parte porque esto de aquí no lo va a querer el compilador ni leer. Por lo tanto, control y la tecla de dividir se divide, o mejor dicho, se comenta toda esa parte de ahí. Bien, entonces, primero tengo que ingresar el valor a pagar, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a declarar una variable, si eh, valor a pagar, ¿de acuerdo? Y voy a poner un float aquí porque ese input me da una un string que vamos a poner ingrese el valor a pagar, ¿sí? Entonces con eso ya tengo el valor a pagar. Aquí tengo, me dice que si el valor es mayor a 200 hacen un descuento. Entonces vamos a poner descuento, ¿ok? Por el momento el descuento va a ser cero porque no lo conocemos. Y vamos a poner si valor a pagar es mayor a 200, ¿ok? Descuento va a ser de cuánto, del 0,20%, ¿no? Por lo tanto, valor a pagar. A ver cómo sería aquí la instrucción. Valor a pagar es igual. Valor a pagar menos descuento, ¿verdad? Y aquí pongo print y presento un mensaje. El valor final a pagar es. ¿Y cuál será el valor aquí? Valor a pagar. ¿Sí o no? ¿Es o no es? Entonces voy a probarlo. Voy a poner 200. Bueno, me dice si es mayor. Vamos a ponerle 300. 300. Le voy a dar enter. Y ahí está, ¿no? ¿Se cumple o no se cumple la condición? Sí. El 20% de 300 es 60, ¿no? Pero ahí está pasando algo. Sí, solamente he restado. Aquí tengo que hacer una operación de calcular realmente el descuento de valor a pagar. Entonces aquí tengo que poner el, este es el descuento 0,20. Entonces voy a poner aquí una variable, ponerle, a ver, descuento. Podemos ponerle total descuento, ¿ok? En donde voy a poner el valor a pagar, lo multiplico por ese descuento y luego este total a pagar, que es el que descuento realmente, ¿verdad? Porque si no, no estaría haciendo el real descuento. Ahí recién acabo de calcular el 20% de ese valor. Entonces aquí pongo 300, ¿ok? Y ahí sí ya está calculado realmente el descuento que se debe de aplicar a la venta. Entonces, aquí ya tengo calculado, ¿no? ¿Quién lo terminó?
Todavía no lo terminan. ¿Salió o no salió? Si yo quisiera resumir estas operaciones, abreviarlas, cómo puedo abreviarlas? Por ejemplo, a ver, tengo aquí total descuento multiplicado igual a descuento, ¿cierto? Y valor a pagar es menos, ¿qué cosa? Total descuento, ¿ok? Voy aquí a comentar esta parte de aquí y vamos a ver si es cierto. Voy a borrarlo, vamos a ejecutar esta parte de aquí y ingreso a 300 nuevamente. ¿Y qué pasó? A ver, aquí hay una variable que no está definida. Total descuento. Ok, vamos a definir aquí arriba total descuento. Cero. Voy a borrar esto aquí. 300. Y el total descuento tiene cero. A ver, por lo menos aquí en la primera no puedo aplicar perdón, porque no se cumple la condición para poder, digamos, suprimir esta parte de aquí. Entonces ahí sí, ejecutarlo. 300 y ahí está. Claro, o sea, esta parte de aquí no la puedo simplificar, no la puedo abreviar porque total descuento no aparece aquí, pero acá el valor a pagar sí aparece en la segunda expresión y por lo tanto voy a poder a esta expresión sí suprimir o abreviarla. Ok, traten de abreviarla en sus máquinas también para ver cómo les va. Y muestren abreviado, ¿no? Ahí un compañero ya lo abrevió. ¿Quién más lo tiene?
¿Quién más lo pudo resolver? Bien, revisemos este otro ejercicio de aquí. A ver cómo les va. Dice, dado el sueldo de un trabajador, aplíquele un aumento del 15% si su sueldo es inferior a $1,000. Imprima el sueldo que percibirá, es decir, el total que va a recibir. Bien, ¿cómo lo analizamos esta parte de aquí? Sumándole el 15%, aplicándole el 15%, sumándole. A ver, William, ahí me presentó. Ok, el de descuento, muy bien. ¿Quién más?
Entonces veamos. A ver, dice ingresa el sueldo de un trabajador y aplica un aumento un aumento del 15% si el sueldo es inferior a 1000. Entonces, bueno, necesito el sueldo, ¿ok? Y este es un float en donde aquí le voy a indicar ingrese, a ver, primero el input, y aquí le voy a indicar ingrese sueldo, ¿ok? Ahora bien, si el sueldo es inferior a 1000, le voy a aplicar un aumento del 15%. Entonces, si sueldo es menor a 1000, ¿ok? Tengo que incrementarle o aplicarle un aumento, ¿ok? Sobre el sueldo de un 15%, ¿ok? Por ahí voy a poner la variable aumento, sale en cero. Y en caso de que entre a esta condición, la va a calcular. Por lo tanto, voy a poner el sueldo del empleado, le voy a sumar el aumento y voy a presentar, ¿sí? Voy a presentar su sueldo total, que es sueldo. Sí, creo que eso sería todo. Vamos a ejecutarlo. Digamos que el sueldo fue de 800, es menor a 1000 para que ingrese. Entonces, el sueldo total va a ser 920. Si nosotros calculamos el, el 15% de 800, me da 120. Entonces, 800 más 120 es 920. Está bien calculado. Si lo tienen también, pónganlo en el grupo para saber de que les ha funcionado correctamente. Ok, ya aquí un compañero, Elkin, pudo publicar el anterior. Ok, Jordan ya pudo publicar el actual. Sí, bien, publiquen los dos porque son pocos los que trabajan en el curso. Les recomiendo que el resto de personas también traten de ejecutarlo, hacerlo. No solamente estén de oyente en el curso, sino que también traten de trabajar un poquito para saber que estamos aprendiendo, en este caso, la sintaxis de Python.
Bien, entonces ya tenemos este de aquí. Vamos a ver cómo nos va con este. A ver, este ejercicio de aquí, ¿verdad? Es de la forma de la ecuación de segundo grado, ¿ok? Donde tengo la ecuación ax al cuadrado. Ese 2 está elevado al cuadrado, no lo vamos a multiplicar. A ver, se los voy a poner en la forma aquí. 2 asterisco más bx más c. Entonces, para este caso vamos a determinar, acá vamos a determinar en este caso el discriminante, ¿ok? Tomen en cuenta de que el discriminante se lo calcula siempre y cuando las raíces sea mayor a cero. Entonces, vamos a ver cómo les queda este ejercicio. Procedan a ejecutarlo para ver cómo les va. Ahí tienen que recordarse la ecuación, ¿no? La ecuación cuadrática que me decía es menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y todo eso lo divido para 2a, ¿no? Entonces el discriminante viene siendo lo que está dentro de la raíz cuadrada, que es b al cuadrado menos 4ac. Si ese valor discriminante es mayor a cero, entonces sí puedo sacar las raíces. ¿Ok? La una positiva y la otra negativa. Por lo tanto, tomen en consideración esa parte para que puedan desarrollar este ejercicio de aquí.
A ver, jóvenes, ¿cómo nos fue? A ver, entonces, lo primero que tengo que resetar, pues, ¿no? Son las variables A, B y C. Por lo tanto, vamos a comenzar con eso. Vamos a introducir el valor de A, ¿sí? Input, ingrese A, ¿ok? Asimismo, las otras. Ingrese C, B, ok. Ya tengo las tres variables iniciales. Ahora lo que tengo que hacer es calcular el discriminante, ¿no? Entonces el discriminante va a ser D, en donde B va a estar elevado al cuadrado, ¿ok? Y esto le voy a restar menos 4 multiplicado por A y multiplicado por C. Ese es el discriminante, en este caso, de la ecuación cuadrática. ¿Sí se acuerdan? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya puedo ir presentando. Vamos a poner un print para presentar ese discriminante, a ver cómo me funciona. Ejecuto esta parte de aquí. Voy a ingresar a 5 B 4 y C 8. Ah, y miren, aquí me da un negativo. Entonces, bajo este negativo no podría yo calcular las raíces, ya que no hay raíz cuadrada, ¿no? De un valor negativo. La raíz cuadrada de un valor negativo es un número imaginario y eso no lo vamos a estudiar aquí. Entonces, para eso es que se controla esta parte de aquí. Luego ya vamos a hacer el ejercicio para que dé así mismo negativo. Digamos que este discriminante sí me sale positivo, no importa las variables que vayamos a ingresar. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner si D es mayor a 0, entonces voy a proceder a calcular las raíces. ¿Ok? Entonces, la primera raíz que voy a calcular es x1, que va a ser igual a, voy a poner un paréntesis porque al final voy a terminar dividiendo esto todo para el producto de 2a. ¿Ok? Y dentro de este yo voy a tener menos b, que tengo que necesariamente ponerlo entre paréntesis, menos b, ¿ok? Menos b sumado a ese discriminante elevado al cuadrado. Entonces, aquí voy a poner otro paréntesis, voy a poner d, aunque no lo necesito, d elevado a la raíz, que es 0,5. ¿Sí o no? Entonces, de esa manera se calcula la primera raíz. La segunda raíz es lo mismo, ¿sí? Solo que esta segunda raíz va a ser negativa porque es eh, menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante, todo eso dividido para 2a, ¿verdad? Si se recuerdan bien la fórmula cuadrática. Por lo tanto, esto va a ser 2 aquí. ¿Ok? Luego puedo presentar print, ¿sí? Las raíces son. Entonces aquí voy a presentar x1 y x2. ¿Ok? Entonces con eso ya tengo mis dos raíces calculadas. Entonces aquí voy a poner un else. ¿Ok? Ese else va a poner simplemente, ¿ok? eh, x1 lo vamos a
poner en cero y x2 también lo vamos a poner en cero. Sí. A ver, ¿dónde estamos? Entonces vamos probando la ecuación cuadrática, digamos, con este valor de aquí. Vamos a poner una ecuación cualquiera. A ver, voy a poner aquí esta ecuación de aquí. Entonces, en esta ecuación, A vale 2, B vale 5 y C vale 3, ¿no? Entonces vamos a resetear esta parte de aquí. Vamos a ejecutar. Entonces el valor de A vale 2, el valor de B vale 5 y el valor de C vale 3. ¿Ok? Y supuestamente las raíces de la ecuación es -1 y -1,5. Vamos a probarlo con este otro. ¿Ok? Vamos a resetear. Ejecuto. A vale 5, B vale 6 y C vale 1. ¿Sí? Pero creo que le vamos a poner un paréntesis aquí porque no. Vamos a ejecutarlo nuevamente. 5, 6 y 1. ¿Sí? Ahí está. Ok, -2 y -0. -0,2 y -0,1. ¿Sí? Ahí estamos. Sí.
Entonces, cuando el determinante es negativo, sí se puede operar, pero vamos a trabajar ahí con números imaginarios y aquí no, en esta parte no la vamos a utilizar por el momento. A ver, quien lo haya resuelto, por favor, lo puede poner en el escritorio, en el grupo, por favor. Recuerde que la clase es mañana también a la misma hora, a las 11. Ok. Recuerden esa parte de ahí, por favor, para que puedan conectarse. Quien más lo terminó, que lo publique. Estamos esperando a ver quién más lo pudo realizar y lo pueda publicar también. Esta actividad también la pueden desarrollar. Es muy simpática de aquí del, del temario. ¿Ok? Aquí, en cambio, está comparando cadena de caracteres, ¿no? Por ejemplo, ingresa un nombre de flor. Entonces, si lo que usted ingresa, por ejemplo, es espatifilio, espatifilio, ¿ok? Le va a mostrar esta parte de aquí, ¿no? Porque la condición se ejecuta por verdadero. Dice, sí, espatifilio es la mejor planta de todos los tiempos, ¿ok? En este caso, si reitero y pongo otro nombre, no sé, voy a inventarme, ¿no? A ver si ejecuta esto o no. Bueno, se pudo ejecutar. Ya el si no, ya lo habíamos revisado. Aquí hay otra actividad que también lo pueden revisar ustedes. Sí, el si anidado. Este es un ejercicio que también está en la muestra aquí para ver cuándo es un año es bisiesto o no es bisiesto. De hecho, lo pueden hacer en una sola columna, en una solo if, pero aquí lo tienen separado. ¿Sí? El resumen de esta sección, pues aquí tenemos
la comparación de cada uno de los operadores. Bueno, aquí ya se quiere ejecutar. La operación de, de cada uno de los operadores. Igual, diferente, mayor que, mayor igual, menor igual. ¿Ok? Y van a llegar a una prueba de la sección. ¿Ok? El último ejercicio que vamos a hacer hoy día, vamos a hacerlo. A ver, digamos que vamos a tratar de desarrollar este ejercicio de aquí. ¿Ok? Dice, vamos a desarrollar un algoritmo que permite efectuar el cálculo del área de un círculo o de un triángulo equilátero. Según sea la opción seleccionada por el usuario a través de un menú, además debe ingresar los datos adicionales que se requieren para el cálculo del área. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendrán que primero saber qué es lo que van a calcular, si es el área del círculo o el área del triángulo equilátero. Y luego puedes ingresar las variables que se necesitan para calcular el área de uno u otra figura geométrica. Listo, vamos a ver cómo resolvemos este ejemplo. Sí. ¿Qué necesito primero saber? Quiero saber qué es lo que voy a calcular, ¿no? Entonces voy a poner un print. ¿Ok? Y en este print voy a pedir que ingrese según sea el valor del menú, ¿no? Voy a poner seleccione una opción. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner print uno área de triángulo. ¿Ok? Sí. Y print 2 área del círculo. ¿Ok? Entonces eso ya le presenta al usuario. Ahora voy a capturar la variable. Entonces vamos a ponerle, digamos que es opción. Y voy a ingresar un input. ¿Ok? Y le voy a indicar ingreso. ¿Ok? Esta opción será uno o 2. Entonces ya le estoy indicando que debe ser uno o 2. Entonces, sí, si la opción es igual a qué, a uno, ¿ok? Aquí voy a calcular, aquí voy a calcular el área del triángulo. Si no, entonces si no, el área del círculo. ¿Sí? Pregunta, a ver, si yo ingreso uno o 2 como opción, ¿por qué en mi condición tengo que ponerle comillas dobles al uno? La respuesta es porque el input me está dando un carácter, ¿verdad? Y ese tengo que tratarlo como cadena. Entonces la cadena, aquí la opción uno o 2 no va a ser entera, sino que va a ser una cadena de caracteres, o en este caso un solo carácter, y por lo tanto tengo que evaluarlo cuando lo evalúe en el if como un carácter. ¿Ok?
Luego, en el área del triángulo, ¿qué necesito para, en este caso, para calcular el área del triángulo? No funciona el micrófono. Base y altura. Base y altura, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la base. Entonces, aquí va a ser float, ¿ok? Y vamos a poner un input. Aquí le voy a pedir que ingrese la base, ¿sí o no? Y adicional, la altura, ponele L, float, input, y que voy a poner ingrese la altura, ¿sí o no? Hasta ahí, nada nuevo. A ver, aquí hay una novedad. Resulta ser de que eh, este es el área del triángulo, pero es un triángulo equilátero, no es un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo yo sí necesito calcular o obtener la base y la altura para calcular el área. Pero en el triángulo rectángulo, para calcular el área, ¿sí? Ese triángulo, los tres lados son iguales. Entonces yo solamente necesito conocer uno de sus lados. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a poner un L simplemente. Y vamos a ponerle ingrese el lado del triángulo equilátero. Para calcular el área de ese triángulo equilátero es 3 elevado a la 0,5, que es la raíz de 3, ¿ok? Multiplicado, multiplicado por el lado, que está elevado al cuadrado, y dividido para 4, ¿ok? Esta es la fórmula que se necesita para calcular, en este caso, el área de un triángulo equilátero, ¿ok? Entonces aquí ya puedo poner print el área del triángulo equilátero. ¿Por qué dice equilátero? Porque es equitativo, es igual. ¿Ok? Triángulo equilátero. Y aquí le voy a poner A. ¿Ok? Tengan cuidado con esta partecita porque no es lo mismo el triángulo rectángulo que el triángulo equilátero. Luego, el área del círculo, también hay que calcularle. ¿Ok? En cambio, en el área del círculo, a ver quién escribe por acá. A ver, entonces el área del círculo
Acá, en cambio, tengo que conocer una variable, ¿verdad? Que es pi. Pi es 3.1416. Por lo tanto, voy a definir pi como variable en 3.1416. ¿Ok? Y necesito conocer el radio. Por lo tanto, voy a poner R es igual a float input. Y aquí le voy a ingresar, ingrese el radio, ¿verdad? Por lo tanto, el radio se lo calcula como el área del círculo va a ser igual a ese pi, ¿ok? Multiplicado por ese R y ese R elevado al cuadrado. Y presento print el área del, del círculo es. Y aquí le pongo el área del círculo. ¿Ok? No hay nada más que hacer porque ya ahí mueren las opciones. Vamos a ver, voy a ejecutarlo, si me deja. Ujú. Ahí, problemita por aquí. Voy a copiarlo antes que... Ahí está. A ver, está medio lentito. Bueno, vamos a calcular el área del triángulo equilátero. Voy a poner 1. 1. No deja hacer nada. Ahí se fue. Voy a intentar de nuevo. A ver qué pasa. Este lado está medio complicado la ejecución. Me lo voy a llevar a Python para poder ejecutar el ejercicio. Voy a compartir esta pantalla. Listo, aquí estoy en Python. Entonces voy a ejecutar esta partecita. Acá es más rápido. Voy a el triángulo equilátero. Voy a ingresar el lado. Voy a ponerle 5. ¿Sí? Y aquí está la respuesta, ¿no? No pasa nada. Se ejecuta la fórmula y me calcula el área del triángulo equilátero. Voy a ejecutarlo de nuevo. Ahora voy a poner la opción 2. El área me pide el radio. Digamos que el radio es 10. ¿Ok? Entonces el área de ese círculo va a ser 314.16. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los ejercicios. Mañana vamos a revisar el tema de bucles. ¿Ok? Traten de repasar un poco eso de ahí. Y traten de hacer ya el quiz de esta unidad para que tengan esas evaluaciones realizadas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro. Ok. Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí. Les agradezco mucho su tiempo. Los espero mañana a la misma hora, a las 11. Muchas gracias. 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 Muchas Adiós. gracias.